No sé si hay alguno que quiere compartir, de los que no están atrasados. ¿Quién quiere decir algo? ¿Mariela? Me mandaste al frente ahí. Es que ella hace los deberes. También Guillermo ya para también de hacer los deberes, ¿no? Está en silencio. Sí. Como para ir aprovechando este tiempo. No, yo creo, es muy interesante el tema que tratamos, pero la verdad que el documento de la CMI, para mí, a mí me surgieron muchas críticas, ¿no es cierto? Como cosas que me parecen muy interesantes. Pero creo que hay algunos temas que están faltando en ese documento que, bueno, lo puse en el trabajo, ¿no? Que creo que tiene que ver con las iglesias que no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, hacen digamos, un vuelo de pájaro del tema carcelario, cuando creo que es un tema muy importante que debería ser tenido en cuenta, por lo menos por nuestras iglesias. Por otro lado está el tema del género, que tampoco, yo ahí creo que no se han podido poner de acuerdo, ¿no es cierto? Pero digamos que yo rescato básicamente el llamado al ecumenismo, creo que eso es muy importante. Y otro tema que también a mí verdaderamente no me gusta mucho es y también lo leía en el último documento que nos pasaron, la dicotomía, ¿no es cierto?, entre oprimidos y opresores. O sea, me parece a veces un poco que se queda en una actitud tal vez un poco más, no quiero decir rencorosa, pero me parece que es muy fácil criticar y no proponer otros caminos, y aparte ver cuáles son los oprimidos, ¿no? Vuelvo a las primeras críticas que hice. Pero digamos, teniendo en cuenta la cantidad de iglesias que lo componen, que es un documento creo que del año 2012 o 2013, me pareció bastante interesante. Pero claro, también se queda un poco en el tema misional. Me parece que se queda en el para qué y no pasa el cómo, ¿no? Pero, bueno, eso más o menos es inclusive la línea de mi trabajo, que fue lo más largo de los tres. Guillermo Chapara está muy calladito. Sí. La verdad que en algunas cosas coincido con Alejandro en esto pero no es en este texto únicamente del Consejo Mundial de Iglesias, sino que en general, por ejemplo, lo que vimos hoy, me voy a adelantar y no voy a spoilear nada, pero puse la cita de Gustav Mahler de alguna manera porque me parece que la Iglesia en mayúscula, ¿no? Desde nosotros, los 20 metodistas, que tenemos más historia que membresía, hasta la Iglesia Católica, acá en la Argentina y en el mundo, ¿no? Todas las confesiones cristianas. Pero acá, en el Río de la Plata, me voy a situar acá. Esa frase de Mahler, ¿no? Que la tradición sea la transmisión del fuego y no contemplar las cenizas. Y todo es muy lindo, y somos todos muy lindos y muy buenos, y cuántas cosas hay para hacer, y lo que dijo Ale recién, el para qué, bueno, y el cómo. Vamos al cómo, porque realmente hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Yo pienso en una teóloga metodista que terminó muriendo en Edimburgo, ella, la madre de la teología queer, si se quiere, Marcela Althaus Reid, denostada además en el ICEDET y acá en la Argentina, y cuando falleció un sepelio de honor, ¿no? En Escocia. Y ella decía, primero la práctica, o sea, igual que los teólogos de la liberación, porque hago la práctica, digamos, ¿no? Cardenal trabajaba en las islas en Solentiname y entonces después podía sistematizar en un librito.
Leonardo Boff, lo mismo, Miguel Bonino, lo mismo, digo, no, nombrando distintas tradiciones. Y los metodistas, bueno, sí, Miguel Bonino era metodista, lo mismo, digamos, primero la práctica que después nos permite teorizar. Esos documentos, yo realmente hasta me animo a decir, a riesgo de que además estoy siendo grabado, y de que si algún día se restaurase algún tipo de, porque para eso sí nos vamos a poner de acuerdo, ¿eh? Para instaurar un consistorio, una inquisición, nos vamos a poner de acuerdo todas las iglesias, eso se lo afirmo. Pero a riesgo y a tenor de lo que voy a decir y me hago cargo, me parece que somos muy... Para armar documentos somos todos mandados a hacer. Y acá, Ale, siendo abogado, vos lo sabés también, ¿no? Es muy propio de... Se los políticos, de cualquier partido, no voy a entrar en cuestiones... es muy lindo escribir un documento, un manifiesto, lo que sea, el Poder Judicial. Tocayo, No terminé, Tocayo. Guillermo. No, una Sí, acotación a lo que estás diciendo. sí. Perón decía, cuando quieren que algo no se haga, hacemos una comisión. Bueno, eso también. Comisiones, escritos, pero entonces son escritos, comisiones, y la sensación que me da, y es verdad, eso es, me quedo entonces con esto del armamos comisiones, lanzamos documentos muy lindos, muy fructíferos, y después ¿qué hacemos? Y ahí entonces, ¿no? Las comisiones, como dijo recién Guillermo Vicente, y como dijo Ale, y el cómo, cuándo. O sea, el cuándo lo agrego yo, ¿no? Pero, a ver, no estoy queriendo decir con esto que no se hagan cosas, porque que no se me malinterprete. No digo que no se hagan cosas. Cada uno sabe en su parroquia y en su día a día lo que se hace. Lo que me parece es que lo macro a veces, como que el trabajo de base de Judith, de Mariela, de Guillermo, de Ale, de Ángel, de Leo y acá del Pastor Hugo, por ahí no llega a eso. Y cada uno de los que están acá, en mayor o menor medida, son los que más conocen cuál es la realidad. Digo, llegamos al diálogo ecuménico antes del Concilio Vaticano II y después de 2 guerras de la mar en coche. Y eso, y nos dimos cuenta que teníamos que salir a predicar a Cristo, no importa la tradición. Pero ya había gente que trabajaba ecuménicamente. En el África hay como 70 mártires, los mártires de Uganda, que son 30 y tantos católicos y 30 y tantos anglicanos. Los pasaban a cuchillo a todos, porque eran cristianos, pero no tanto porque eran cristianos, como porque le daban un poquito de dignidad al pueblo al cual el rey africano no estaba de acuerdo con que se lo dé, y que incluso creo que eran la colonia británica o francesa, tampoco estaba de acuerdo, digamos, el poder imperial que estaba en la zona. Entonces, había un ecumenismo que ya trabajaba. Y digo, eso es lo importante, ¿no? Y el Papa Francisco hace un tiempo también lo dijo, el ecumenismo de sangre, digo, en el Medio Oriente, que es donde realmente las papas queman. Un mormón que para nosotros no es cristiano, al mormón lo pasan a cuchillo igual que un católico, un ortodoxo o un metodista, porque es el ecumenismo de sangre. Entonces, creo que la misión pasa por ahí. Yo un poquito lo fui trabajando en las otras clases y retomo de nuevo, me paro sobre lo que dijo Guillermo y sobre lo que dijo Alejandro para decir el cómo, el menos comisión, el menos... Y bueno, no, y los documentos que están hechos están bien y está bueno, pero ¿cómo lo aplicamos? Y cómo lo aplicamos a partir de una lectura desde nuestras realidades. Entonces, nada, yo vuelvo a lo mismo. La materia a mí me interpela mucho, pero me interpela desde el lado de las reflexiones de cuánto es lo que nos queda por hacer, porque si me quedo en el qué bonito, qué bien, no, entonces no entendí nada, me parece. Bueno, Muy perdón, bien. ya hablé mucho. De no hablar nada, me hablé todo, perdón. Mariela, ¿qué has reflexionado de lo leído? No, me gustó mucho el texto de Cardosa, digamos, esto que plantea de las 4 metáforas de la misión, y también lo que ven en los chicos, digamos, que muy lindo lo plasmado en los papeles, pero después cuesta, ¿no?, llevarlo a la práctica. Me acuerdo de haber participado en muchas asambleas en la iglesia y se hacen muy lindos documentos y todo, pero queda ahí, en papeles. No sé qué es lo que falta para llevarlo realmente a la práctica.
me parece que no lo encarnamos, ¿no es cierto? Y no sé dónde está el problema. No, creo que lo que hace falta es muy sencillo, empezar a hacer, punto. O sea, una cosa son 20, 100, 1000 burócratas que se juntan a delinear algo, ¿no es cierto? Y otra cosa es la gente después que lo ejecuta, es pasar a la acción. Ahora, el tema es que, casualmente lo que yo hacía hace un rato, es el disenso, ¿no es cierto? Cuando uno ve que le tira un marco teórico, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, pero ¿hasta qué punto yo puedo llevar la teoría a la práctica? Eso es lo que a mí me preocupa, porque a mí me hablan de los pobres, los oprimidos, me habla de los poderes dominantes. Sí, está bien, pero definime qué es un oprimido, ¿no es cierto? Y por eso digo que se queda, y yo creo que es por el disenso, ¿no es cierto?, que hay en este ecumenismo, que me hace acordar muchas veces a cuando uno se reconcilia con un amigo, entonces está así todo temeroso, ¿viste? Y todo. Yo lo veo por ese lado, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, son palabras de buena voluntad, tal vez en algunos casos un marco, pero para lo que es digamos, por decirlo de alguna manera, el militante, no usándolo en términos políticos obviamente, sino la persona que va a ir a un lugar a trabajar, primero dar un marco de referencia de qué es lo que querés trabajar. Y después decirle, bueno, vamos a dedicarnos a esto, esto y el otro. Entonces, esos disensos que hay entre las distintas iglesias es lo que pudre todo este trabajo, ¿no es cierto? Yo por lo menos lo veo así, y me da mucha pena, porque aparte, estaba leyendo aparte otro libro que no tiene nada que ver con esto, y habla sobre lo que era la teología, como decía hace un rato Guille, la teoría de la liberación, pero también la teoría del pueblo. O sea, que era algo que se dio ante el catolicismo romano. O sea que entre un núcleo ya tenemos dos facciones que en los 70 luchaban supuestamente por lo mismo, pero no, resulta que uno decía hay que ir un poco más allá, otro decía hay que ir un poco más atrás. Es la historia del ser humano, y creo que las distintas religiones no estamos exentos de todo este tema, ¿no? Y por eso digo, a veces me da mucha pena leer 20 y pico de páginas y que me queden 2 o 3 cosas, ¿no? Yo lo veo por ese lado. Estoy de acuerdo con vos, Ariel, obviamente. Judith, pidió la palabra a Judith, perdón. Sí, no, después una sola intervención a Ángel, pero perdón, después. Le digo. Decirle si es pequeña, porque lo mío es un poquito largo, si me dan permiso para... Dale, bueno, entonces, cortito. No, que lo que yo pensaba es, en vez de, ante el planteo de Ale, ¿no? En vez de recibir documentos verticalmente y de manera descendente, más bien que se nos pregunte a nosotros, ¿no? Digo, en cada una de nuestras denominaciones, metodista, pentecostal, católico, che, ¿cuál es tu trabajo? Porque no es lo mismo el pobre del conurbano que el pobre de Capital Federal, y ni hablar el del interior, y hay que ver si le gusta que le digas pobre y lo definas y lo pongas en un frasco, ¿no? Con formol. Pero bueno, básicamente eso. Gracias, Judith. Sí. Bueno, si me dan permiso les cuento una pequeña experiencia. Además, nosotros los pentecostales, además de tener una vasta economía, también somos un poquito desorganizados. Entonces, nada, siempre lo mismo nosotros, dando la nota. Me tocó, gracias a Dios pude trabajar en diferentes denominaciones, o sea, con valdenses, con metodistas, con luteranos, y en un tiempo trabajé con bautistas, en una villa que se llama Los Piletones, acá no sé si la conocen, quizás los que viven por acá sí la conocen. Cada vez que yo decía, estoy trabajando en Los Piletones, me decían, con Margarita Barrientos, no es política, estoy trabajando en una iglesia y la comunidad es boliviana, la mayoría eran bolivianos. Yo empecé trabajando con el grupo de mujeres, bueno, trataba de captar a las que sufrían violencia, que es mi historia, y bueno, podía ayudarlas, abuso de niños, todas esas cosas. Pero resulta que me di cuenta que no tenían estudios, no habían terminado la primaria.
Y digo, ¿cómo es posible? ¿No terminaron la primaria acá? ¿No terminaron en su país? ¿Cómo es? No, en nuestro país terminamos, pero acá no nos sirven los títulos que tenemos porque siempre necesitamos más papeles y tenemos que volver a Bolivia, sale muy caro y bueno, nos quedamos así. Pero a mí me gustaría estudiar, por ejemplo, ellos son expertos, bueno, o la característica de ellos es trabajar en industria textil. A mí me gustaría estudiar para hacer moldes, eso se paga bien, pero no tengo la primaria, no tengo la secundaria. Y mis hijos, entre otras cosas, fueron educados en el hogar, pero no por una cuestión religiosa, sino porque eran muchos y yo no los podía mandar a una buena escuela, porque eran caras, son caras las escuelas buenas. Entonces dije, bueno, pido la currícula académica y empiezo a trabajar yo con ellos. En aquel entonces no había la figura legal en provincia de examen libre, así que me tuve que ir a Capital, a un distrito de Capital, a hablar con la supervisora, y ahí me habilitaron para que ellos rindieran exámenes libres. Eso fue al principio. Y yo les dije, bueno, yo les propongo a esta comunidad boliviana que podamos hacer las 4 disciplinas de la primaria y ustedes, si se animan, rindan exámenes libres. Cuando voy a averiguar la nueva currícula, me dicen, no, ahora hay un registro que se llama OPEL, que es orientación para el examen libre. Y esto está regulado por CABA, en aquel entonces no se llamaba CABA, y podemos hacer esto y aquello, usted puede presentarlos a rendir exámenes, ¿está habilitada? Sí, estoy habilitada, le dije bien. Y ellos harían las 4 disciplinas en un examen libre y le damos el título de primaria. Ah, bien, así que se los propuse. Estaban muy contentos, ellos saben sumar, restar, dividir y multiplicar de otra manera, así que en eso aprendí yo a hacerlo. Y bueno, y después el himno, el preámbulo de la Constitución, historia, geografía, ciencias naturales, todo aprendieron conmigo y fueron y rindieron. Y traigo esto a cuento porque, bueno, ahora hay enfermeras, maestras, el pastor de esa iglesia es abogado, pues ya se recibió. O sea, para mí fue una gran satisfacción y cada vez que lo cuento me emociono mucho porque solamente necesitaban esa articulación. Y yo creo que eso es el Evangelio también, poder llegar a ellos en lo que necesitan. Y bueno, nada, gracias a Dios me dio la luz y el entendimiento para provérselo y quedó como un testimonio, no escrito, pero sí con esto que habla Néstor Míguez, de estar con el que sufre, porque ellos estaban totalmente fuera de posibilidades de crecimiento, porque no tenían cómo seguir adelante con sus estudios. Simplemente eso, en una iglesia conmigo que soy cristiana y que me pareció que esa es la idea también del Evangelio, ¿no? De llevar esta clase de soluciones a la gente que lo necesita. Vinieron también personas que no venían a la iglesia, de acuerdo, y que, bueno, se enteraron de esta articulación y pudieron también rendir sus exámenes. Y quería compartirlo porque lo que pude escuchar, de los videos que pude escuchar, sí me llegó de estar con el sufriente, de esta manera, sin decirle el pobre, sin decirle el alienado, sin decirle más que, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer las cosas? Yo me puse a la altura de ellos, pero no diciéndolos de que, bueno, yo estaba en otro nivel, sino que ellos a mí también me enseñaron muchas cosas. El pastor, que ahora es abogado, me enseñó muchísimas cosas de su manera de ver la vida, la manera de los bolivianos, nuestros hermanos bolivianos, de ver la vida. Y fue muy interesante para mí, fue una experiencia tremenda, y yo aprendí también que ahí se hace teología. Pablo justo pidió Hugo, también gracias Judith, ¿no? Sí. Pidió Hugo la palabra, si querés después de Hugo entrar. Sí. Simplemente aprovechar el comentario. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Porque dice acá el cartelito que tengo problema de conexión. Por eso es el inconveniente de lo que venían exponiendo y hemos charlado antes. Cuando hacemos un documento, el documento, cualquiera sea, por muy bueno que sea, tiene la limitación propia de que una vez que yo escribo,
después habría que aplicar lo que escribí y cada situación es nueva. Cada complicación es diferente, cada persona reacciona de manera diferente, entonces a veces queremos forzar lo escrito en situaciones donde no, hay que hacer, bueno, como en este caso, lo que comentaba Judith, a lo mejor hay que dar clase, y eso te hará llegar al Evangelio, y te hará tener una vida cerca de Dios. Entonces, esa es la complejidad del instrumento escrito. Y después el otro problema que no sé si es problema, la otra situación que yo la comentaba es, cuando me pongo a escribir algo, probablemente me aparto de la acción. Y entonces en algún momento cuando esté terminado lo que yo escribí, la acción ya es otra. Más allá de que, como lo decían también acá, no es solo Gran Buenos Aires, Capital Federal, el interior. Cada punto de nuestro país tiene una realidad compleja, distinta, y no la puedo meter toda en un solo escrito, porque aparte no hay una sola persona que hiciera eso. Entonces, allí está la complejidad y la limitación, y también esto de que muchas veces escribimos, yo creo, con la idea de que esto es lo que habría que hacer. No siempre escribimos con la idea de lo que realmente podemos hacer. Habría que evangelizar no sé, a los aborígenes y no aparece, o sea, está planteado desde esto tendríamos que hacer, sería la misión. Ahora la cuestión es decir, ¿qué es lo que en realidad podemos hacer? Porque nos enganchamos con lo que deberíamos, muchas veces nos frustramos con lo que deberíamos y no hacemos lo que en realidad sí podríamos. Entonces, allí está la complejidad entre lo que se escribe como material y, digamos, la práctica. Por eso siempre estamos en este juego. La gente que dice, yo escribo desde la práctica, pero si me pongo a escribir, dejo de practicar. Entonces, cuando vuelvo a la práctica, lo que escribí ya está viejo o la práctica me toca estar en otro lugar. Entonces, me parece que ese es el equilibrio que hay que mantener, porque también muchas veces hemos podido seguir aquellas cosas que alguien escribió. Bien. Gracias, Hugo, gracias, Judith. Las estaba escuchando. Bueno, tuve que entrar más tarde a la clase. Tenía una reunión con la Junta General de la Iglesia y se hizo más largo de lo esperado por varias cuestiones de acá del distrito. Así que, bueno, comento un poquito por qué entro más tarde. Estuvieron compartiendo acerca del un poco qué es lo que más les había Y de las lecturas de la semana interesado pasada, de la y el lectura. planteo, digamos, básico que planteó Alejandro y que también Guillermo Chiapara era que está faltando un poco el cómo en los escritos. Ese era el planteo y de ahí fue el compartir de Judith y de Hugo. Bien. En realidad, bueno, un poco la idea era poder ir viendo cómo se iba de alguna forma desarrollando semana a semana. Ustedes verán que en esta semana 5 que estamos comenzando hoy, van a tener unos videos ahí de el profesor Néstor Míguez, que él trabaja sobre el tema del testimonio y la misión desde el compromiso social y la fe, tanto en el antiguo como en el nuevo y en América Latina. Me pareció bueno porque es como una especie de, digamos, de recorrido así muy breve, porque son videos breves, para poder tener una visión general de este compromiso social que es parte fundamental de la misión de Dios. O sea, la evangelización y el discipulado son fundamentales, pero justamente lo que viene a relucir, digamos, estos videos es que en toda la Biblia hemos visto que el testimonio y el compromiso social del, digamos, del creyente o de un pueblo, del pueblo de Dios,
es fundamental, ¿no? Así que me parece que en ese sentido, un poco la idea era engancharlo con la semana anterior, con el tema justamente de las, un poco el compartir que cada uno de ustedes iba realizando sobre sus testimonios. Y no sé si ustedes pudieron leer alguno de los que los hermanos compartieron, ¿no? El primer foro era sobre la experiencia eclesial, pero después, ¿no?, que fue muy rico ver la diversidad que tenemos también en el aula o en la clase, de hermanos de distintas tradiciones, con distintos recorridos espirituales, sino más que nada también el tema, digamos, de la experiencia en la misión, ¿no? Y ahí apareció justamente esto que les digo, ¿no? Una misión que creo que, como decía Hugo recién, más que una cuestión, digamos, escrita, nuestras mismas historias de vida, nuestros mismos recorridos, son vamos a decir, un ejemplo, un testimonio de esta cuestión, digamos, de que la misión de Dios es algo integral, que integra toda la vida, que no puede ser solamente quedarnos en un punto de decir, bueno, nuestra misión es predicar el Evangelio, ¿no? Digamos que históricamente las iglesias hemos tenido por ahí esa tentación de decir, bueno, nuestra misión es predicar que Jesucristo es el Salvador y pareciera que ahí se termina todo. No, es eso que es fundamental, porque digamos, nosotros no vamos a renunciar a esa identidad nuestra clave, pero es hacerlo, vamos a decir, con nuestra vida también, ¿no? Entonces, quizá la palabra sería, vamos a dar testimonio con nuestras palabras y con nuestros hechos de que Jesucristo es el Salvador, del amor de Dios, de la salvación que Dios tiene para toda la humanidad y para toda la creación, ¿no? Digo, cuando uno, si ustedes pudieron ver un poquito las experiencias, ¿no? Tenemos experiencia de gente que ha trabajado hasta en la cárcel, gente que ha trabajado en un barrio, gente que ha trabajado en un grupo de oración o de encuentro bíblico en una casa, gente que ha trabajado desde la iglesia, gente que ha trabajado, como recién decía Judith, en experiencias particulares con alguna comunidad de inmigrantes o de personas en una situación de riesgo social, etc. Digo, me parece que esto muestra cómo la misión de Dios, que involucra todo esto, todas nuestras historias, implican todas estas dimensiones, ¿no? No podemos separar, no es que la misión de la iglesia, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hace quizás no mucho, 20, 30 años, cuando se hacía un libro o una materia de misión, se ponía como un dibujo, digamos, en los manuales, en distintas, digamos, distintos libros de formación. Cuando se hablaba de misión se ponía a un predicador de saco y corbata, un dibujo predicando, ¿no? Como si eso era la misión de la iglesia. Y por supuesto que sí, pero eso es solo la misión de la iglesia, ¿no? Yo creo que un poco la experiencia mundial Pablo, de América Latina muestra eso. Falta un minuto, aviso que si se corta entramos de nuevo por el mismo link. Entramos de nuevo y nos quedamos unos 20 minutos, media hora más. Vale. Volvemos a entrar, ¿verdad? Salimos y Claro. volvemos a entrar. Claro, No, corta, Ángel. ¿cortamos? Cortamos, sí. Bueno, salimos y volvemos a entrar. Dale.